La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos qué es y cómo entender la gracia. Hoy, la gracia santificadora de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme no significa otra cosa que diversidad. Eso nos está diciendo que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando nosotros nos tomamos en serio la palabra de Dios y la ponemos por obra, empezamos a ver las formas tan variadas que Dios tiene para glorificarse en nuestras vidas. Una de las formas de gracia de Dios hacia sus hijos es la gracia santificadora. Eso nos lo enseña primero los Corintios 1:2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como vemos en este texto, la carta estaba dirigida a la iglesia de Dios porque Él es el arquitecto, Él fue quien la diseñó. Pero el mensaje de la carta estaba dirigido ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. O sea, a todos nosotros que estamos santificados en Cristo Jesús. Esa iglesia se situaba en Corinto, pero estaba en Cristo Jesús. Estaba unida a Él. El remitente de la carta no era el importante. Aquí el importante era el Señor Jesucristo y su mensaje. No olvidemos que ser cristiano significa que estamos en Cristo y que el mundo en el que vivimos es puramente circunstancial. Pero la pregunta clave que cabe aquí es: ¿realmente estamos en Cristo? Esa pregunta es porque Pablo llamó a aquellos cristianos los santificados en Cristo Jesús. Hay una gracia santificadora en cuanto a nuestra posición en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Así que cuando esta palabra aparece unida a Dios el Padre o a Dios el Hijo, se usa respecto de nuestra posición de haber sido apartados para Dios. Ahora, cuando la santificación aparece, relacionada con el Espíritu Santo obviamente, entonces se refiere a la gracia santificadora práctica. En cuanto a ella, es algo que varía en cada persona, dependiendo del compromiso que cada quien tenga con el Señor. Por ejemplo, la gracia salvadora y justificadora de Dios se refiere a lo que Dios hizo en nosotros por medio de su Hijo después que el Espíritu Santo nos convenció de pecado y de nuestra necesidad de Cristo. Y la gracia santificadora es cuando Dios nos moldea a lo largo de nuestra vida. Porque recibir el perdón por fe mediante la gracia justificadora, eso es apenas el inicio de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual, obviamente. Posteriormente viene la gracia santificadora que nos va a ayudar a madurar. Y esta tiene tres aspectos. El pasado, que éramos cuando éramos pecadores, pero al haber recibido a Cristo ya fuimos salvados y justificados. Allí entra la gracia salvadora y justificadora, cuando nosotros recibimos a Cristo. Después viene, o sea, ahorita en el presente, ahorita estamos en el presente. Ahorita estamos siendo santificados, pero eso es progresivo, ¿sí? Es progresivo. Todos los días nos tenemos que estar santificando para poder ser perfeccionados. Y el futuro va a ser cuando seamos glorificados y alcancemos la perfección, porque aquí no somos perfectos. Aquí no nos vamos a perfeccionar. La perfección la vamos a encontrar cuando ya seamos glorificados. Pero los de Corinto, por ejemplo, no parecían ser santos. Y estoy hablando en cuanto a su posición, a lo práctico, a lo que tenían que hacer, porque no había mucha evidencia de que estuviesen siendo santificados. Sin embargo, por estar unidos a Cristo,
estaban santificados porque habían sido apartados para Él en lo referente a su posición. Estoy hablando de posición, ya que de alguna manera pues ellos habían confesado a Cristo como su Salvador. Miren, lo que sucede es que Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo, pero era el lugar más pecaminoso en los días del apóstol Pablo. Tanto así que era conocida como una ciudad próspera, emprendedora y en crecimiento, y a esa ciudad se le llamó el Bazar de la Vanidad. De ahí saquen lo que quieran. Pero también estaba muy desprestigiada por su búsqueda desenfrenada de placer. Y eso lo vemos a lo largo de los capítulos que tiene la primera y la segunda carta, ¿verdad? Vemos ahí todo lo que Pablo les decía, cómo les llamaba la atención, cómo los reprendía. Miren, de hecho a sus ciudadanos se les conocía como fiesteros, como borrachos, como que eran de moral sexual laxa, o sea, muy relajada. Les importaba poco con quién se metieran y cuántas veces lo hicieran y así todo, ¿verdad? Todos esos comportamientos juntos en el Corinto del apóstol Pablo vendría a ser ahora como lo son los de Las Vegas o San Francisco, que son ciudades materialmente prósperas, pero moralmente corruptas. El texto dice también que los creyentes de Corinto eran llamados a ser santos. Y nosotros en realidad somos llamados santos porque por su gracia salvadora hemos sido apartados para Dios. Somos santos a causa de nuestra posición actual en Cristo, porque ahora estamos en Él. Recordemos que la palabra santo quiere decir apartado, separado del mundo para Dios. El texto dice también que ese grupo de corintios era llamado santos, como dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso indica que esta carta fue dirigida también a la iglesia en general, incluyéndonos a nosotros, porque está integrada por todos aquellos que no solo invocan el nombre del Señor Jesucristo, sino que le son fieles, estén en Corinto o en cualquier parte del mundo, no importa. Esa es la iglesia. Pero la iglesia verdadera, la iglesia invisible, la iglesia que solamente el Señor conoce porque ve su corazón. No crean ustedes que es la que va cada domingo a la iglesia ahí con la Biblia bajo el brazo o en la bolsa para que nadie se las vea. Esa no es la iglesia. Ese es un grupo de personas que se congregan, nada más. Pero la iglesia es la que se está santificando, la que está apartada, que sí está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces, aquí podemos ver el contraste entre la iglesia de Dios que es justa y tiene su gracia santificadora porque ya es salvo, pero que está en Corinto donde sus ciudadanos andan alejados de la verdad y viven en pecado. Y miren, entender el contraste entre la iglesia y el mundo es muy importante para que podamos entender la gracia santificadora de Dios. Ahora aquí cabe una pregunta. Otra pregunta, ya es que soy mucho de hacer preguntas, pero no nada más a ustedes, yo también me las hago, no creen que no. Y no es para que me responda nadie, es una pregunta que uno se va a responder a sí mismo. Como iglesia, ¿estamos influenciando al mundo que nos rodea o el mundo que nos rodea nos está influenciando? Porque muchas veces sin darnos cuenta, miren, hablamos, vestimos o nos comportamos como si perteneciéramos al mundo, olvidando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 16 y 17. ¿Qué dijo? Dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego, ¿qué más dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso está hablando el Señor Jesucristo a su Padre que está en los cielos. Dice, santifícalos en tu verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a santificar? Leyendo la palabra. Ahí está el Señor hablándonos. Allí es donde Él nos habla. Sin embargo, miren, Pablo describe a los cristianos de Corinto como santificados, o sea, como apartados para Dios en Cristo Jesús y llamados a ser santos, o sea, a disfrutar de la gracia santificadora. Y las palabras santificados y santos dan la misma idea de ser apartados, o sea, sacados del mundo para Dios, pero no para andar como uno quiere, sino para andar con una conciencia limpia. Porque es muy fácil mantener una vida con doblez. Miren, podemos dar lo mejor al mundo, nuestra mejor cara, pero lo que nos queda, lo que nos sobra, al Señor. Podemos ser cristianos, entre comillas, ejemplares en la congregación,
pero robar en el trabajo. Podemos ser personas reconocidas y respetadas en la comunidad, pero abusadores en casa. Y eso no debe de ser así. Debe de haber compromiso para que nuestra conducta sea la misma en el mundo, en la iglesia y en el hogar. A eso se le llama congruencia. Porque estar en Cristo es depender de Él y hacer las cosas que le agradan. ¿Se fijan? De estar en Cristo, que es lo que dice Pablo. Dice que nosotros ya estamos en Cristo. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantener una conciencia limpia en nuestra vida? Pues es precisamente la gracia santificadora que proviene de Dios. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Realmente somos íntegros? ¿Nos mantenemos apartados para Dios? ¿Actuamos conforme esa gracia santificadora en nosotros? ¿Cómo son nuestros motivos? ¿Son puros en el trabajo y con la familia, como para que mantengamos la cabeza en alto delante del Señor? Porque es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos la gracia santificadora de Dios que lo hace posible. En el Antiguo Testamento, la palabra santificar significaba consagrar, significaba dedicar, reverenciar, purificar y mantenerse santo, o sea, mantenerse apartado. Y el ejemplo más claro es que cuando el pueblo de Israel entró en pacto con Dios, debía de comportarse de manera diferente a los demás pueblos de la tierra. Ellos deberían de haberse alimentado diferente, deberían vestir diferente, hablar diferente, pensar diferente, comportarse diferente. Es decir, tenían que vivir todas las áreas de su vida de manera diferente. O sea, ser cristocéntricos, digamos, ahora aplicándolo a nosotros. Porque a Dios no le interesa que nos hayamos llamado cristianos o que nos hayamos formado parte del inventario de alguna congregación. La razón para esto es que para que seamos verdaderos cristianos o para que nos llamemos verdaderos cristianos, debemos ser nacidos de nuevo y anhelar nuestra santificación. Miren, si no es así, entonces debemos de cuestionarnos cuál es nuestra realidad espiritual. No sea que nos estemos pareciendo al mundo en el que nos desenvolvemos en lugar de parecernos a Cristo. Nosotros tenemos que entender que la santificación es la posición que tenemos en Cristo. Si hemos creído y confiado en Él, nos ha santificado. Y somos tan salvos hoy y lo seremos siempre por la eternidad, porque hemos sido salvados en Cristo. Y no debemos agregar nada a ese hecho. Los cristianos nacidos de nuevo le pertenecemos a Dios, somos parte de su familia celestial. Por lo tanto, pues debemos de vivir haciendo la diferencia con la manera de vivir de los no creyentes, porque nuestro testimonio, créanlo o no, es un referente que están buscando en nosotros aquellos que saben que somos cristianos. O aquellos que nos ven que salimos cada domingo Biblia en mano. Pero también vemos que en el pasaje Pablo nos da un ejemplo de humildad al no jactarse de su conducta. Él no anda diciendo que él es muy santo, que él está... No. Al contrario, nos hace saber sus debilidades y confiesa que él también necesita de la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque si no dependemos de la gracia santificadora, podemos ser tentados a pensar que como la gracia de Dios es más poderosa que el pecado, no importa que digamos que estamos viviendo bajo el orden de Dios y al mismo tiempo vivir como el mundo. Eso sería actuar neciamente. Por ello Dios nos ayuda a mantenernos firmes. Él ya hizo su parte. Pero nosotros necesitamos mostrar fe en Él, creyendo en lo que Él ha hecho y dicho. Porque diariamente enfrentamos presión, empezando por nuestra carne. Luego sigue el mundo y el diablo. Miren, no se les olvide que estamos en una guerra espiritual diaria. Y cada día libramos batallas. Porque como dijo el clásico, esto no se acaba hasta que se acaba. Dios nos está refinando y nos está preparando para la eternidad. Y la salvación no es algo que ocurrió una vez en nuestra vida y ya somos salvos, ya, pues ahora sí, a vivir como antes. No.
Lo que tenemos más bien es que practicar constantemente la presencia de Dios en nuestra vida, porque con su gracia santificadora nos transforma para que seamos lo que Él quiere que seamos. Así que con la ayuda de Dios avancemos en el camino de la santificación hasta alcanzar la perfección. Pero no estoy diciendo que no cometeremos errores o que no tendremos debilidades. Lo que estoy diciendo es que por su gracia santificadora podemos seguir caminando y creciendo en nuestra vida espiritual. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Para quienes se encuentren en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios que solo los distraen y hacen perder el tiempo, miren, salgan corriendo sin ver atrás. El tiempo se acaba. El Señor está por venir. Y no sea que se conviertan en estatuas de sal y su corazón se endurezca por su insensibilidad. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. No sea perezoso ni negligente. Investigue, estudie, escudriñe, medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Eso es ser irresponsable. Y si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Señor les bendiga.